bendiga, amados hermanos. Hoy quiero que meditemos bajo el tema útil o inservible. Mateo capítulo 5 versículo 13 nos dice de la siguiente manera: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal es el condimento más antiguo usado por el hombre. Ya en el año 2700 a.C., en China se usaba para sazonar la comida. El libro de Job, que fue escrito hace unos 3500 años, nos dice en el capítulo 6, versículo 6, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? En la antigüedad se trataba de un producto muy apreciado en el hogar. Incluso se le llegó a llamar oro blanco. Salario viene de la palabra sal, y es que a los soldados de la antigua Roma se les retribuía su trabajo con una porción de sal para su uso en el hogar y para mantener en buen estado y por largo tiempo los alimentos que ellos llevaban a la guerra. La sal es muy importante. Se dice que esta tiene diferentes usos benéficos. En cantidades adecuadas, la sal ayuda a regular el ritmo cardíaco, previene espasmos musculares, evita la osteoporosis, regula el sueño y mantiene el equilibrio de azúcar en sangre. De hecho, el cuerpo humano no puede vivir sin sal. La ausencia total de sal en la dieta es perjudicial para la salud. Es necesaria una pequeña dosis de sal para mantener ciertas actividades del organismo, como la respiración y la digestión. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir unos 6 gramos de sodio diario. Sería una cucharadita de las pequeñitas. Y claro, muchos alimentos ya te aportan esa cantidad. Sin embargo, el exceso en la ingestión de la sal produce males como la hipertensión. Ya vemos cuán importante es la sal. Ahora surge una pregunta: ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra? ¿Sabes por qué? Porque hay 2 cualidades importantísimas de la sal que de seguro Jesús tenía en mente. Primera cualidad de la sal: poder de conservación. La sal siempre ha sido muy útil porque evita la corrupción de los alimentos. Por tanto, simboliza en sí misma incorrupción, preservación y perpetuidad. Nos dice la Biblia en Levíticos capítulo 2, versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. También nos dice segundo libro de Crónicas capítulo 13 versículo 5, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio a David el reinado sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, mediante un pacto de sal? Sí, hermano, Dios hizo un pacto de sal con David, que sería aquella palabra que se preservaría en el tiempo, que sería perdurable, su reino sería eterno. Por eso Cristo, Rey eterno, vino a la tierra por su línea familiar, fue descendiente de David en cumplimiento de aquel pacto. La Biblia nos enseña que el pacto de sal mencionado en la palabra simboliza un doble compromiso: el compromiso de Dios de preservar y cumplir su palabra o sus promesas para con nuestras vidas, y el compromiso del hombre de dar a conocer mediante el Evangelio esas promesas. Dios ofreció a su único Hijo en sacrificio perfecto para con su sangre limpiar nuestros pecados. Aquella sangre derramada se le conoce como la sangre del nuevo pacto. ¿Sabía usted que la sal que preserva ese nuevo pacto es el Evangelio de Cristo? Por lo tanto, la palabra de Dios, que es perdurable, transmitida por el hombre por medio del Evangelio, es la sal que preserva, recuerda y hace perpetua las promesas de Dios. Oh querido hermano, tristemente a diario muchos van a un infierno sin Dios y sin esperanza. Por tanto, hay una urgencia en comunicarle a la gente que Cristo sana, salva, bautiza y viene otra vez. Los discípulos de Cristo estaban tan comprometidos en compartir esas doctrinas cardinales o esas verdades al punto de estar dispuestos a dar su vida por esta causa. Estas palabras debían ser perdurables en el tiempo. Por eso se ha transmitido de generación en generación.
En Apocalipsis, el Señor le habla a la iglesia en Filadelfia, la cual constituye el prototipo de lo que Dios espera encontrar en nosotros como sal de esta tierra cuando Él vuelva. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 nos dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia había hecho dos cosas como una obra digna de admirar por todos. Guardaron la palabra, y no vaya a creer que fue que guardaron la palabra en la mesita de noche, no. Esto significa que ellos habían obedecido y conservado las verdades del Evangelio a pesar del hambre, el peligro, la espada, la persecución, y no habían negado su nombre. No piense que ser cristiano en aquel tiempo era recibir el aplauso de todos. No, era casi declararle la guerra a la muerte. Segunda cualidad de la sal: dar sabor y sazón. Esto quiere decir que una persona que experimenta el nuevo nacimiento en Dios ya tiene la capacidad o la cualidad de sazonar a este mundo, de aplicar las verdades del Evangelio en la medida exacta para dar el verdadero sentido y sabor a las cosas que pasan en la vida. Recuerda que la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya somos nueva criatura, ya no reaccionamos ni podemos reaccionar de la manera que lo hacíamos antes, porque ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. También Romanos capítulo 8 versículo 28 nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por tanto, aquí no hay lugar para la amargura. La sal sazona los alimentos, potencia el sabor de los mismos, los hace más agradable al paladar. Los seguidores de Jesús, con el gozo que proviene de Él, dan el verdadero sabor a la sociedad y hacen que otros adquieran la sed de esa justicia. Ya sabes, Jesús ha dicho que sus discípulos deben hacer lo mismo que la sal: conservar, guardar y preservar la palabra, pero también darle sabor a este mundo. Por tanto, el creyente, como la iglesia en general, deben dar ejemplos piadosos en el mundo y resistir la decadencia moral de la sociedad. ¿Cómo lograrlo? A través del buen testimonio, de vivir y reflejar la palabra de Dios a los demás. Si hacemos esto, los inconversos se verán confrontados con la palabra. Los verdaderos discípulos no manchan la vida con inmoralidad o con fraude, sino que preservan la honestidad y la integridad. Si deja de exhibirse esta realidad espiritual en la vida cristiana, los hombres pisotearán el testimonio con sus pies. El mundo solo menosprecia al creyente no consagrado. Cualquier iglesia que se vuelva tibia, que apague el Espíritu Santo y que deje de resistir al espíritu que prevalece en el mundo, será vomitada por la boca de Dios. Pero si la sal se desvaneciere, nos dice la Biblia, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La iglesia o el creyente que deja de servir como sal, la consecuencia es la siguiente: será pisoteada por los hombres. Los que son tibios, junto con sus familias, serán destruidos por las propias costumbres y valores de la sociedad impía. La palabra desvaneciere viene del griego moraino y tiene dos significados, uno literal y otro alegórico. El literal es cuando la sal pierde su sabor y por ende pierde utilidad. El alegórico implica volverse necio, enloquecer. El verdadero discípulo tiene la Biblia como norma de fe y conducta. Cada seguidor de Jesús, en su pleno juicio, debe comprender que cuando la sal pierde su sabor, deja de ser útil. Solo sirve como arena para el camino, donde será pisoteada por muchos. La necedad te hace perder el sabor. Sí, querido hermano, somos la sal que preserva las verdades del Evangelio a través de nuestro testimonio. Somos esa sal que el Señor dijo que era útil. Útiles, provechosos y beneficiosos son los cristianos que no se comprometen con el mundo. Aprovechables, productivos y valiosos son los que renuevan su mente y cambian su conducta. Actos eficaces y utilizables
son los que cada día se van renovando, que quitan de la vida la envidia, el rencor, la amargura, los pleitos y la necedad. Buena es la sal, pero si la sal se desvanece, no sirve para nada y será pisoteada por los hombres. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos dice en este hermoso día: ¿eres útil o inservible? Dios te bendiga, tu pastor y amigo Noel Cardoso Mayoral.